befinner vi oss alltså på KUTs huvudbyggnad här i Santiago och vi ska snart ha vårt möte med deras ordförande och styrelsemedlemmar. Vi befinner oss mitt inne i Santiago och det är en mycket maffig byggnad vi sitter i. Jag hoppas att detta möte ska bli ett framgångsrikt möte där jag som representant, jag och Carlos för Svenska kommunalarbetarförbundet ska hälsa deras organisationer och tacka dem för inbjudan hit till Chile, Santiago. Om man ska se på läget hur det är här idag så ser vi idag att privatiseringen har lett till oanade följder för människorna här i Chile. Speciellt då kanske när det gäller sånt område som sjukvården, samma område som vi arbetar med. Idag går läkarna ut i strejk och kräver rättfärdiga löner. En normal läkarlön ligger på cirka 40 000 pesos i månaden, vilket är ungefär 3 000 kronor. Det som är intressant för oss att ta reda på här då, vad man gör från KUTs sida när det gäller de andra personalkategorierna som undersköterskor, biträden och annan vårdpersonal. Liksom i Sverige så är det läkarna som tar plats i media och annat, medan de andra yrkesområdena kanske inte får tillräckligt med utrymme i medierna för att föra deras talan. På många vis så är det intressant att följa denna privatiseringen som sker, som är här i Chile, gentemot den svenska. Vi har ju som ett typexempel Skans medieanalys i gott minne. Här måste medlemmarna försäkra sig och ta frivilliga försäkringar för att kunna få en någorlunda sjukvård. Det är alltså vitt skiljet mellan våra förhållanden och förhållandena här i Chile. Significa algún tipo de contacto o de acercamiento. Ska väl sätta Manuel Bustos hälsa våra besök här. Han svarade att så fort han fick brevet och han fick veta vilka våra intressen, han bjöd de representanter från den organisation som foragerar med sjukvård. De sitter här och med dem vi ska prata för att Manuel har en annan aktivitet. Ellos son compañeros del sector público de salud, que son la organización más importante que tiene la salud pública en el país. Por lo tanto, quizás ellos dan información bastante fluida. De första representanter på de centrala sjukvårdspersonal. Så Yo no sé si hay alguna consulta específica. Om du har någon fråga direkt ställda till Manuel Bustos som ordförande. Ja, jag skulle fråga hur ni vi ser här och hemma i Sverige hur läkare kan föra sin kamp via media på ett kraftfullt sätt, medan de grupperna som jag representerar har allt svårare att få utrymme i medierna. Hur är den situationen här? En relación a la misma situación, por ejemplo, del conflicto médico y cómo ellos pueden presentar su conflicto apoyados por la prensa. Situación que se da en Suecia con el caso de la profesión que yo nombraba, ¿cierto? Que ellos pudieron lograr rápidamente televisión en un solo día, la prensa, todos ocupados de su problema. Sin embargo, cuando se trata del trabajador medio o del trabajador base, ¿cierto? Es difícil llegar con esa misma información. ¿Cómo la central hoy día puede enfrentar este problema aquí en Chile de comunicación? Bueno, quien haga un conflicto en este país tiene prensa. Lo que no tiene prensa son las noticias buenas. Claro. Kanske Ferroya sista stycken på deras förklaring. Allt som är bra har det svårt att komma i pressen. Allt som är dåligt och problem kommer direkt. Och sen pressen i Chile är här inriktad. Men när det gäller läkarkonflikten, som de är en organisation som har makt, de kan föra sin talan direkt.
de ger någon som orsakar problem i allmänheten så skapar kaos och något liknande. Men när det gäller till exempel den folk som de representerar här, deras framgång när det gäller att presentera problemen är svårt. Och sen när det gäller sjukvård, Manuel Bustos påpekar att här i Chile 80% av sjukvård bedrivs i statlig regi. Faktiskt, bara 20% är privat. Som resultaten att det mesta av folk har ingen råd att betala den privata service. Så då belastar ännu mer den offentliga sektorn. Bueno, yo si ustedes tienen interés de conversar el tema o más a fondo, lo pueden hacer nuestros compañeros que son de la misma área, o el sector público, que es Amistad Fuente, que es el presidente del sector público. Muchas gracias. Sama ämne, vi kan tala med de representanter från varje sektor. Så då kan ge oss mer information angående siffror och statistik över deras sektor. Som Manuel Bustos får något att göra. Kanske vi kan lämna det här rummet. Jag ska fråga. Mi nombre es Juan Díaz, soy consejero nacional de la CUT y soy además secretario nacional de organización de la Federación Nacional de los Trabajadores de la Salud, FENAL. Muy amable, gracias. Yo soy Roberto Alarcón, primer vicepresidente nacional de la Federación de Trabajadores de la Salud. Sindicato. Muy amable, gracias. Vamos por este lado entonces. Vaya, igual. En el caso de los empleados del Estado, o sea, ¿qué cantidad de personas están afiliadas a la organización? ¿En qué tipo de profesiones? Bueno, en la Administración Central del Estado se ha reducido ostensiblemente a partir de Pinochet y vamos quedando unos 76.000 trabajadores que tienen las más diversas profesiones. Hay abogados, hay contadores auditores, hay economistas, bueno, y está todo el personal administrativo y de apoyo de los servicios menores, que decimos aquí auxiliares de la administración. Yo diría que es fuerte obviamente que están los sectores de los administrativos y bueno, tenemos una estructura nosotros como organización nacional, la administración pública también, que realmente está en todos los lugares del país y bueno, estamos hoy día tratando de recuperar muchas conquistas y derechos que perdimos antes. Estamos en una lucha que también nos involucra a los compañeros de la salud, el profesorado y a otros sectores municipales. Juntos estamos tratando de negociar lo que son reajustes de remuneraciones y otros mejoramientos. Y tenemos una tarea grandota porque se trata de recuperar muchas cosas que hemos perdido y para ponerla a tono con la exigencia del momento. Tenemos una base que se empieza a movilizar ya, están logrando más dinamismo en democracia y esperamos tener pronto una organización que haga sentir su peso aquí en las conversaciones y en las negociaciones que llevamos adelante junto con los compañeros que ya mencioné. Jag skulle höra vad ni har för strategi när ni ska föra fram de sjukvårdsanställdas löner. Vad har ni för referensgrupper dit ni siktar mot? Är det så att ni även för en kamp för utbildning? Somos una corporación, no estamos afiliados como sindicato. Y la verdad las cosas es que no tenemos esa influencia con el personal, solamente estamos un tipo de asesoría gremial o sindical a nuestros afiliados. Nosotros como sindicalistas, y eso ocurre en todas partes del mundo, tratamos de influir, digamos, en la toma de decisiones de las autoridades de los distintos países, ¿verdad? Y nuestro gremio hace lo mismo, como hace la gente de la NEF, los trabajadores de salud. Tratamos de influir en la toma de decisiones de las autoridades respecto a los distintos temas que tienen que ver con el ámbito de acción que nos corresponde. Y en este sentido tiene mucho que ver, digamos, la participación, que es una palabra que se usa mucho y que de la cual nosotros tratamos, digamos, de ser coherentes y le exigimos a las autoridades, tanto del gobierno como del Parlamento, que nos den esa participación. En ese sentido,
nosotros, yo quisiera hacer un paréntesis en qué sentido. Nosotros, en términos legales, no somos sindicato ni gremio. Estamos recién a iniciar un proceso que nos va a permitir adecuarnos a una ley que fue promulgada el año recién pasado, que permite la asociación de los funcionarios públicos. Antes no la teníamos. Y de hecho estábamos amparados como una corporación de derecho privado que nos permite hacer exactamente lo mismo que hace un sindicato o un gremio, pero con limitaciones, digamos. Esta ley que fue promulgada no contiene el derecho a la negociación colectiva ni el derecho a huelga. Legalmente un sindicato o un gremio, sí, de hecho hemos cumplido siempre esa función, digamos, desde que la federación tiene existencia. Y también hemos mantenido mantenemos negociaciones con las autoridades del gobierno, digamos, los distintos niveles, y en este caso nuestro con el Ministerio de Salud. Es ahí donde, a la pregunta que le hacían al compañero Víctor Domingo, en el tema de la capacitación laboral, es uno de los temas que hemos estado conversando con el Ministerio de Salud. Incluido, porque nosotros somos 63.000 los trabajadores del sector público de salud, de los cuales estamos regidos por dos leyes distintas. La 15.076, que agrupa solamente a los médicos, químicos y farmacéuticos, y la ley 18.834, que es el estatuto administrativo, regula el funcionamiento de los trabajadores, el resto de los trabajadores. Digamos, dentro de ese grupo hay también gente profesional. Es decir, digamos, en Chile hay 23 profesiones, de las cuales 11 se desempeñan desde el sector salud. Esa es la composición nuestra, digamos, de nuestro gremio. Del año 94, entre la CUT, los trabajadores del sector público y el gobierno, hemos incrementado, digamos, el 1% de las plata que se dan para la capacitación sobre el total de las remuneraciones. Y eso es una cosa bastante positiva que nos va a permitir, digamos, poder de alguna manera corregir estas deficiencias que nosotros vemos en términos de la capacitación funcionaria. Desde el punto de vista de la capacitación que preguntaba el compañero, como yo lo explicaba, nosotros le exigimos a la parte del ministerio, que nos corresponde en este caso salud, porque utilizamos gubernamental del gobierno, que entregue la capacitación, pero como sindicato nosotros no tenemos las herramientas, primero por un problema de recursos, y que es lo principal, como para implementar un sistema de que nosotros hacia nuestros socios asociados le entreguemos algún tipo de capacitación. Besöket, mitt första i Chile, ska mynna ut i någon typ av samarbete där vi kan utbyta idéer och tankar om hur vi arbetar i Sverige och hur ni arbetar i Chile. Och på detta viset kunna skapa förutsättningar för våra medlemmar, inte enbart i Sverige utan även här i Chile. Som ni kanske vet så har vi inom Kommunal i Sverige en stor facklig utbildning med många olika program. Och detta skulle kunna vara en sätt att samarbeta på. Experiencia entre los trabajadores del pueblo sueco. Recibieron a muchos chilenos, a miles de chilenos. También recibieron a la familia de nuestro presidente. Yo quería manifestar mi gratitud por eso, en su persona al pueblo sueco y los trabajadores de Suecia, porque realmente estamos muy reconocidos de la forma que tratamos la familia de nuestro querido presidente, que estamos hoy día agilizando también los trámites, ¿no es cierto?, para que se pueda por fin esclarecer su ley. Así que muchas gracias, le doy en nombre del trabajador público de Chile. Representante, Thomson Driver representant i Chile med massor av svårigheter. Därför att här finns inte samma möjlighet med både resurser och när det gäller den politiska frihet för att driva dem i sin aktivitet. Jag skulle vilja säga till samtliga representanter att det är inte bara enbart så att Sverige har ställt upp solidaritet. Vi har ju fått väldigt mycket också av de chilenarna som har varit nödtvingade att komma till vårt land. Vi har fått möta, jag kan prata för mig själv, fått möta många
trevliga kontakter och kunskaper och möten med många chilenare som har berikat mitt liv och jag tror många andra svenskars liv också. Och framförallt sett på hur väldigt, väldigt duktiga chilenarna varit i Sverige och har ett gott rykte i Sverige. Det vill jag framföra. Detta har varit ett problem och är fortfarande ett problem för fackföreningsrörelsen. Man arbetar nu intensivt för att få med ungdomarna och för att utveckla rörelsens arbete och göra den mer attraktiv så att medlemmarna känner framförallt att de är delaktiga i en process. Tidigare har det varit mycket så att man som medlem har lämnat över problemen till sin fackliga företrädare och så har han tagit hand om detta. Idag vill man gå mot den utvecklingen att man vill föra ner ansvaret och besluten ner på arbetsplatserna så att medlemmarna får ett större ansvar och att de kan på ett mer sätt kunna vara med och besluta. Det är väl den riktningen som man arbetar med idag i Sverige. En términos de, en dos sentidos. Primero que nada, fuimos no solamente los únicos, todo el sector público fue muy reprimido durante el gobierno militar. La gente tenía mucho temor, digamos, a hacer vida sindical, por lo tanto se hacía en forma muy subterránea. Llegamos a tener, digamos, en el año 88 solamente 7.000 socios, 8.000 socios. Hoy día tenemos 36.000 socios afiliados a la FENAL. Eso demuestra, digamos, que la gente vio la posibilidad de poder hacer valer su punto de vista, su inquietud en democracia, y es así como de a poco hemos ido sumando mucho más gente. Por otro lado, nuestro gremio se caracteriza aquí en Chile por ser uno de los más luchadores, digamos, sindicalmente. Y lo hemos demostrado con mucha fuerza, con mucha unidad. No hay otro gremio, creo, en Chile que pueda dar ejemplo en dos sentidos. Primero que nada, en la forma como la gente se suma a las cuestiones que son reivindicativas y que cree que son legítimas y justas, como también la forma de ir incorporándose de a poco al sindicato. Sin duda que estas cosas no, digamos, tienen su falencia, y era lo que apuntaban hace un rato atrás ustedes. Al estar durante 17 años casi con cero o muy poca organización sindical, tuvimos por mucho tiempo, digamos, ninguna preparación. Y eso nos ha llevado a hacer grandes esfuerzos, digamos, dentro de lo que nosotros podemos hacer para poder preparar a nuestra gente. Y lo hacemos particularmente cuando la CUT tiene eventos que nos permiten llevar a 1 o 2 personas, y eso no guarda ninguna relación con los 37.000 que tenemos. Entonces, quizás una de nuestras principales deficiencias sea justamente la capacitación sindical, por no tener recursos. Nuestro sector es uno de los sectores, digamos, más mal pagados en Chile, la salud. Y eso habla por sí solo de que no pudiéramos tener más recursos. Entonces es una dificultad. Estamos preparados para desempeñar otras funciones, entonces nos puede pasar, estamos lejos, por ejemplo, de algunas cosas que se están haciendo en Europa, donde se está trabajando mucho la reconversión en el momento oportuno para que la gente tenga otro lado. Acá nosotros estamos lejos de eso, por no tener precisamente, primero como capacitar a la gente desde el punto de vista sindical para prepararla, para dar para transformar, ir ayudando a la gente a meterle otra idea distinta. Y segundo, porque tampoco menos tenemos los fondos para ir a trabajar directamente con la capacitación de sus compañeros, ¿cierto? Y poder ir ayudando a que cuando venga esta privatización con más fuerza, está preparado para que no exista esta cesantía que se puede producir en un momento determinado. Ahora, en términos económicos, el 50% de los recursos se los gasta el sector privado y el otro 50% digamos, están para atender al 80% de la población, digamos, sí, que es la que acude a los hospitales públicos. Además de eso, y esta cosa que les voy a plantear, una cosa que los trabajadores de Chile, digamos, y la sociedad en general, digamos, ha venido planteando con mucha fuerza,
y que yo creo que el gobierno no ha tenido la decisión para hacerlo, porque todavía vivimos en un país de consenso, es que se producen cosas tan inauditas como la siguiente. El Estado subsidia a las ISAPRES, al sector privado, con montos que van a los 45.000 millones de pesos anuales, por concepto de licencias pre- y postnatales, alimentación complementaria, vacunas y otras cosas más. Además de eso, se produce lo que se llama el subsidio cruzado, es decir, mucha gente recurre a los hospitales públicos siendo afiliado a una institución privada, lo que, digamos, esa persona va A recargar el... el servicio público, es mal, digamos, y no paga. Y alivia el... Y alivia al sector privado, pero además no pagan, ni siquiera pagan en el sector público. A modo de un ejemplo, había uno de los hospitales de acá de Santiago, de los más grandes, que arrastra una deuda de 1.000 millones de pesos. Y por justa coincidencia, no quiere decir que sea así, pero para más o menos ver el asunto económico, en ese hospital se atendieron durante un año personas de la ISAPRE que debieron haberle pagado al hospital 1.000 millones de pesos y que no se los pagaron, porque se van a exigir atención como indigentes. Entonces, este tipo de cosas, sin duda que va en el medio de la atención de la gente más pobre de este país. Vad är det för verksamheter vi behöver för att fylla våra medborgares behov? Då tittar man på akutsjukvård, äldresjukvård och annan sån sjukvård. Men det som man vill lägga ut på den privata sektorn, det är ju mer det som är gränslandet om man diskuterar vad som är sjukvård. Exempelvis infertilitet, exempelvis viss typ av kosmetiska operationer, den typen. Man är helt enkelt tvingad till att koncentrera verksamheten beroende på att det fattas pengar, konton pengar. Och om man ser på framtiden. Al venir ya he traído también gente para acá. Gracias. Vi står nu här mitt bland ett av de mest främsta transportmedel som finns, tåget. Det enda som det skapar är att det tar energi. Det släpper inte ut några avgaser, ingen dålig luft. Men tyvärr är det bara ett enda tåg som går här. Och det kan man frågasätta sig om man behöver ha. Istället borde man sätta in bussar som spyr ut ännu mer skit. Jag hoppas att de kommer till insikt att utveckla järnvägen här i Valparaiso. Detta från borgmästare Roger Mollund. Vi befinner oss i lokaler i Valparaiso. Vi ska som åskådare här för en kongress med medlemmar från hela landet som ska delta. Det är medlemmar som har åkt från de norra delarna och de södra delarna. Det är några som har åkt buss i 36 timmar. Flera av de här delegaterna har åkt väldigt lång tid för att medverka vid den här kongressen som
kommer att pågå 1,5 timmar för att sedan åka tillbaka igen. Det bevisar bara vilket stort engagemang de här fackliga förtroendevalda funktionärerna ser på sitt arbete. Det är beundransvärt i många hänseenden. Samtidigt de här lokalerna som vi befinner oss i väldigt traditionsbundna. Här har många viktiga möten ägt rum. ¿Te lo dijo? No, eso pasó ahí, computadora. Respeto a los derechos humanos. Periodista, tomemos un mono y después rellenamos. Conversemos primero. Y yo no sé el tiempo que tú dispones. Todo el que sea necesario, güey. Ajá, entonces Nos dice que él es presidente de la Asociación de Cuidadores de Casas Comunales, pertenece a la Federación, tienen son 20.000 metros cuadrados, como dice, que atienden. Ellos son los que cuidan las casas, Sí, o sea, y que dice que viene invitado por el compañero Muñoz a dar una vuelta por acá, a conocer un poco. ¿Pero son qué? ¿Empresas? ¿Son contratistas? No, ¿Son comunales, o sea, de la comuna. Dependen de la de la municipalidad. municipalidad. att vi måste ta på egen hand alla våra kostnader kan ta om. Han sa att det finns nu en grupp som är mycket rikare, men kostnader kommer över oss som måste minska våra familjeliv. Förstår du? Det är mycket. O sea, el ahorro forzoso de los trabajadores chilenos sirve hoy día para invertir en empresas eléctricas en Argentina, en puertos en Perú, en industrias metalmecánicas en Brasil, en México en industria química o petrolera. Todo con plata de trabajadores chilenos. Ahora, el riesgo, esta corrida que se produjo con el problema mexicano, cuando las acciones bajan, no han dicho aquí cuánto han perdido la AFP porque las acciones bajaron, sean menos rentables. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si hubiera una debacle? ¿Qué ocurre si hubiera una tragedia y se produce una quiebra como la del año 31 en la bolsa? Y las AFP pierden toda la plata. ¿Quién le paga la pensión a los que estaban depositando en esa AFP? El Estado. Pero el Estado no va a pagar, la pensión que yo estaba juntando. Me va a pagar una pensión chiquita. En este momento, 26.000 pesos. Yo estuve 2 veces, estuve en Estocolmo. Ya. Conversando con alguna gente. Pero antes había estado en una conferencia de IDF, 3 veces. Bueno, esta federación, la Federación de Empleados de Bahía, empezó realmente a tomar cuerpo cuando lo hizo todo el resto de la organización sindical allá por el año 1965, cuando triunfó como presidente de la República el padre del que hoy día es presidente de la República en Chile. ¿Viene en camino? Y se empezaron a dictar disposiciones que facilitaron la constitución de organizaciones nacionales con su correspondiente financiamiento. Nosotros aprovechamos eso y por supuesto constituimos esta federación. Pero la verdad es que paso a paso vinimos a cristalizarla realmente a partir del año 1972. Yo he sido presidente de esta federación desde el año 72 hasta el año 1993, a mediados, en forma consecutiva. Por lo tanto, la mayoría de las cosas que se han hecho y la mayoría de las conquistas obtenidas se hicieron durante mi mandato. Y una de ellas es justamente esta sede. Nosotros, esta sede es propia, se compró con recursos de los trabajadores, se reacondicionó
en la forma que nosotros pensábamos que debiera funcionar una organización de trabajadores y buscamos los financiamientos adecuados sin pedirle a los trabajadores aportes extraordinarios, sino que aprovechando exclusivamente los recursos obtenidos a través de la negociación colectiva. Nosotros fuimos los pioneros, por no decir los únicos, en establecer la modalidad de rentar full time a los dirigentes nacionales y tener en cada uno de los puertos 1 o 2 dirigentes locales rentados para que también se dirijan full time. Y esto también lo logramos con un financiamiento directo de los trabajadores a través de la negociación colectiva. Por lo tanto, para nosotros, que lo hemos vivido en carne propia, el instrumento ideal es sin duda la negociación colectiva. En ese tiempo, todo el personal de trabajadores portuarios era proporcionado por los respectivos sindicatos en cada puerto. Por lo tanto, existía la obligación, digamos entre comillas, si no legal, pero por lo menos moral, de pertenecer al sindicato. Y el sindicato, al proporcionar la gente, entonces tenía una, diría yo, disciplina, solidaridad, asistencia, regularidad de parte de los asociados. Entonces, desde el sindicato más pequeño hacia arriba, eran organizaciones muy bien constituidas, muy bien financiadas, muy bien organizadas, muy disciplinadas. Este fue uno de los gremios más disciplinados que hubo, el gremio marítimo y portuario. Y de entre ellos, esta federación. El último presupuesto que manejó esta federación, que yo presidí en el año 1981, teníamos aproximadamente 800 afiliados a lo largo de todo el país. Es decir, era una de las federaciones más pequeñas del sector marítimo portuario. Sin embargo, el presupuesto que manejamos en ese entonces era de aproximadamente $300.000, equivalentes a hoy día a 120 millones de pesos. Nosotros organizábamos los torneos sin que los delegados gastaran un solo centavo de su bolsillo, y quisimos constituir una especie de familia para incorporar realmente, interesar realmente a la familia en la cosa sindical. Por lo tanto, invitamos a los delegados con sus respectivas familias, con el compromiso de que ellos pagaran solamente los pasajes y nosotros pagábamos el alojamiento y la permanencia de la familia en los lugares en que se celebraban los torneos, que los hacíamos en distintos puertos. Por lo tanto, las familias tuvieron la oportunidad, los del sur, conocer el norte, que no saben realmente lo que es el norte, zonas absolutamente sin vegetación, lo que le llamaba la atención. Y a los del norte, conocer todo lo contrario, el sur, lleno de vegetación y más que nada de lluvia. Entonces hubo una experiencia muy riquísima de la familia, especialmente de los niños. Eso ganó esta organización, en hacer realmente un núcleo familiar. A tal extremo, te voy a decir, de que cuando hubo que entregar las matrículas, cuando perdimos la huelga, el año 82, por la dictación de la ley 18032, y se tuvo que entregar la credencial que permitía el ingreso a los puertos, fue una experiencia que yo como presidente entonces no quisiera volver a repetir en mi vida. Porque las mujeres lloraban, los niños lloraban, porque los niños comprendían tal vez mejor que sus padres lo que significaba la pérdida de la matrícula que le permitía el trabajo. Y es lo que hoy día se está sufriendo realmente. Es que no existiendo esa exigencia, ese documento, hoy día los empresarios tienen la facultad de poder contratar a cualquier persona, lo que les permite a la vez fijar ellos las condiciones, las reglas del juego y los salarios, a tal extremo que los salarios se han deprimido hoy día, en que yo diría que este sector ha sido mucho más golpeado que los campesinos, porque después de haber logrado un nivel de vida muy expectante, tal vez superior al que tienen los trabajadores del cobre, que son los mejor rentados del país, hoy día son los peor rentados del país, los trabajadores portuarios. Y esta es una experiencia dolorosa que se demuestra con el estado
de orfandad y de falencia en que se encuentran todas las organizaciones. Hoy día se habla de organización sindical en el sector portuario, como se habla en otros sectores del país, pero la verdad es que como una especie de salud a la bandera, porque en el hecho estas organizaciones no sirven, son simplemente entelequias que no prestan absolutamente ningún servicio a los trabajadores porque no tienen ni organización ni financiamiento y sobre todo no tienen mística, ni mucho menos tienen respaldo político, es decir, hoy día están absolutamente solos y huérfanos a merced del mercado y a merced de esta política liberal de libre mercado de la cual se jactan los empresarios, pero yo dudo que algún trabajador pueda aplaudir realmente los resultados de este tipo de... Con el presidente, ¿cómo con la dirección? Listo. De la parte norte tenemos el muelle pesquero de pesca artesanal. En la parte sur tenemos el muelle de barco pesquero, más el puerto en sí, la base de todo el transporte marítimo de la ley 18.032. La actividad portuaria ocupaba alrededor de 1.200 personas, actual como 600 personas que laboran en el sector portuario, es decir, un 50% menos. Avance usted. Claro, es una cesantía, porque ninguno de nosotros es cesante pese a que si hiciésemos un turno no somos cesantes. A los entorques son. Claro. Cuentan como 6 meses para hacerlo. Claro. Y por lo menos nosotros deberíamos hacer unos 12 turnos para poder salvarnos al mes. Entonces eso es lo que no. Este es el sindicato estudiadores número 1 de San Antonio. Somos 138 socios y las condiciones laborales son mínimas. O sea, tenemos un sueldo base de cada socio aquí, moneda nacional 80.000 pesos, 85, según como esté el trabajo, porque somos eventuales. Yo digo cómo el gobierno puede decir que estamos bien, que con ese sueldo nadie vive, porque hay que pagar luz, agua, dividendo, los niños de escuela y varias cosas más. Entonces yo pienso que cuando el presidente sale hacia afuera es algo nefasto de hablar que estamos bien, que estamos en el país de los pumas y de los leones. Nada que ver. De los gatos. Y de los gatos. Eso... This no león, only Chile cat. Understand my friend? No big. Dice el president speak all Chile very good. Yeah. Very good. Very good. Si tú me das una relación de tu nombre, tu cargo regional.
Bueno, yo soy Luis Órdenes, presidente de la CUT Provincial de San Antonio, dirigente nacional de la Confederación de Sindicatos de la Construcción, presidente del Sindicato de la Construcción de San Antonio. En este momento en San Antonio la CUT tiene aproximadamente 7.000 afiliados en representación de 46 sindicatos. La parte más, llamémosle fuerte, es el sector marítimo portuario. Y una de las peleas fundamentales de la CUT provincial es recuperar el derecho a negociar colectivamente. Y entre ellos está el sector marítimo portuario, están los trabajadores de la construcción, están los trabajadores temporeros, están los trabajadores del agro. O sea, eso a nivel nacional significa 1.400.000 trabajadores que aquí en Chile no tienen el derecho a negociar colectivamente. Hoy día estamos peleando para que las reformas que están ingresando al Congreso sean las reformas que realmente representen los intereses de los trabajadores, porque ya a dos periodos presidenciales de gobiernos democráticos, entre comillas, los trabajadores no hemos visto el resultado. Hay una gran preocupación, hay una gran tensión en torno a una movilización, en torno a un paro nacional, porque se legisle a favor de los trabajadores. Eso puedo decirlo como presidente de la CUT y aprovecho de entregarle un gran saludo y agradecerle la solidaridad a los trabajadores suecos que los brindaron en los tiempos más duros, los tiempos de la dictadura, y pienso que todavía nos van a seguir ayudando, especialmente para el sector marítimo portuario. ¿En el sindicato local aquí? Somos 33. 33 socios. De los cuales hay trabajadores, Interchain, Plan, planimetristas, jefe de muelle, jefe de cubierta, stacking. Tenemos todas las especialidades de empleados. Él es un dirigente danés de la parte comunitaria de Gutenberg. Dentro de todo el Sistema Nacional de Servicios de Salud hay 31 servicios de bienestar, que son entidades institucionales, pero que se financian con plata de los trabajadores y plata institucional. Eso es un fondo común y eso se le entregan beneficios a los trabajadores. Es una cosa y funciona con una comisión bipartita, digamos, con parte de los trabajadores y parte de la institución. Y yo tengo la misión de coordinar y optimizar la gestión de todos los servicios de bienestar a todo el país. Y por ende estoy incorporada en este trabajo de la mejoría del entorno laboral que tiene que ver necesariamente con el bienestar. Esa es la función que cumplimos. ¿Tienes que viajar a distintas regiones? Sí, yo coordino el país. ¿Coordinas el país? Lo que es el área de bienestar. Estoy de a poco viajando. Y ahora venimos puntualmente a ver este proyecto de mejoría del entorno laboral, que tiene que ver claramente con el área del bienestar. Muchas gracias. ¿Te pido lo mismo? Bueno, este programa es realmente bueno para nosotros, beneficioso. Aparte que nos sirve como dirigentes, porque obviamente la gente se preocupa de que nosotros seamos los representantes ante el proyecto y ante la autoridad. O sea, por lo tanto conformamos nosotros mismos el comité paritario, el que determina qué proyecto se hace, el que supervisa que el proyecto salga como realmente se pensó que se mejore en el camino. Pero nosotros somos fieles representantes, obviamente, de nuestros compañeros trabajadores, y así que por lo tanto el programa para nosotros es muy bueno. ¿Tu nombre? Eduardo Castro. Eduardo Castro.